Jesús, oh, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás.
Señor. Hoy te celebramos una vez más, te levantamos en alto, Cordero. Tú vives, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te celebramos, Rey, en este día. Gracias, Jesús. Tú vives, Señor. Tú has provocado alegría y gozo en nuestro corazón para danzar y alabarte. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos tu iglesia. Clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Danzamos en tu presencia, Señor. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Amén. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos tu iglesia. Clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla. Vamos, iglesia, levanta tu voz fuerte. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, sí, Señor, tú eres rey. Vamos, iglesia, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey de reyes, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Te adoramos, Rey de Reyes. Vamos con sus palmas, iglesia, fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Me sepultó. Cántalo. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Yo vivía salvador, mas tu perdón
cielo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu amor me habló. La muerte venció, glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Ustedes no sé si se han puesto a pensar cómo los discípulos, cómo las personas que Jesús había de alguna manera impactado se habrían sentido en aquella ocasión cuando se enteraron de que Jesús había muerto en la cruz y lo habían sepultado, y que habían pasado un día, y que habían pasado 2 días, y que habían pasado 3 días y nada se sabía de él. Ustedes se podrán imaginar. Es más, piensen, a lo mejor había venido una persona buscándole, alguien que había escuchado de él y quería conocerle, y de repente se encontró con la sorpresa de que aquel que él había venido a buscar, o que ella había venido a buscar, no estaba vivo, sino que estaba muerto. Qué drama, ¿verdad? Vamos a tratar de plasmar en cierta manera lo que en ese día se dio con esta pequeña obra titulada Hoy es Día de Salvación. Buenas tardes, señora, que se le ofrece, pase adelante. Gracias. Yo ando buscando un lugar donde alojarme. Vengo de muy lejos y necesito quedarme varios días. ¿Sería posible que usted tenga una habitación para mí? Yo no quiero seguir buscando más, estoy cansada. Le diré a mi padre que le prepare una habitación, pero siéntese, venga por acá. Gracias. Se ve muy cansada. Ay, en verdad, sí, estoy muy cansada. Yo le doy a vengo de muy lejos. Sí, con mucho gusto. Le voy a dar agüita porque está tan fresca. Le acabo de sacar del pozo. Gracias. Tome, mi señor. Ay, gracias. Sí, hace un calor. Mire, usted la curiosidad, pero ¿y qué la trajo aquí? Bueno, como ya le dije, vengo de muy lejos y he escuchado de un hombre llamado Jesús que habla del reino de Dios y su justicia, que hace milagros, sana enfermos, incluso ha levantado muertos. Y yo dije, tengo que ir a conocerlo. Pero tú sabes que la gente a veces exagera, dice cosas llevadas por la emoción. Pero me he encontrado con alguien que Jesús le hizo un milagro, lo sanó. Y la curiosidad fue más grande y yo dije, no, tengo que ir a conocerlo. Ay, mire, pero ¿por qué no vino antes? Bueno, como yo le digo, vengo de muy lejos y tengo muchas ocupaciones, entre una cosa y otra, no había podido sacar el tiempo y pues no había querido dejar de hacer las cosas que estaba haciendo, pero de pronto sentí, es el tiempo, es ahora que tengo que ir a conocerlo. Y yo pienso que Jesús debe ser un hombre muy importante en la región, muy conocido. Ustedes pueden saber dónde él se aloja, dónde yo puedo irlo a ver. Era. ¿Cómo? A Jesús lo mataron. ¿Cómo? O sea que yo he llegado tarde, que no he dejado de hacer las cosas a tiempo para venir a conocerlo. Lo crucificaron de una manera
demasiado Fue tarde. horrible, fue horrible, fue horrible. Lo mataron a mi Jesús. Perdone, perdone. O sea que por no haber dejado mis ocupaciones, he llegado tarde, no la he podido conocer. Buenas, buenas. Ay, perdón, estoy muy cansada del camino. Por favor, pero pase adelante, pase. ¿Me puede dar agua? Sí, Estoy claro. muy cansada. Pero que Estoy muy agotada del camino. se le ve bien. Sí, estoy muy cansada y agotada. Un calor horrible allá afuera. Ay, ¿Me está- puede dar está agua, por terrible. favor? Sí, sí. Deme agua, por favor. Aquí está. Ay, gracias. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Quiere agüita? No, solo quería decirle algo. Esa mujer parece samaritana. No es que los judíos y samaritanos no se llevan. Ay, pues mire, mi Señor nos enseñó a amar a todos por igual. No importa judíos, samaritanos, pero el Señor nos dijo, ámense unos a otros. Eso es lo que le puedo decir. Yo también conocí al Mesías. ¿Usted Ah. conoció al Mesías? Yo también lo conocí. Cuénteme, dígame, ¿dónde lo conoció? ¿Qué Yo le lo, dijo? yo lo conocí cuando yo iba a sacar el agua del pozo. Y entonces, cuando yo llegué, él estaba allí y me dijo, dame agua. Y yo le dije, pero usted siendo judío y yo siendo samaritana, porque los samaritanos y los judíos no se llevan. Pero él me pidió agua. Pero tú sabes qué, lo que me cautivó fue su mirada cuando me miró con ojos de amor. Era un día del cielo azul con un sol hermoso. Y él me miró con ojos de amor, me cautivó, me transformó. Y yo solté el cántaro y salí corriendo para el pueblo y a decirle a todo el mundo, he encontrado un profeta, un hombre que está allí que se llama el Mesías y ha dicho todo de mí. Ha dicho todos mis pecados. Él sabía todo de mí. Él sabía lo mal que yo me portaba, las cosas malas que yo hacía con los 5 hombres y todo lo que yo estuve. Pero él no me juzgó, él me perdonó y me cautivó, hizo de mí una mujer diferente. Y yo puedo decirte que hoy en día yo soy una mujer distinta, yo soy una mujer que cautivada por el amor de él y puedo decir que soy una mujer nueva. Bueno, entonces, ¿por qué estamos tristes? Buenas tardes. Oh, buenas tardes, buen Señor, ¿cómo está? Bien, por favor, necesito una posada. Ay, mire, sí, yo pienso que tengo como una disponible. Le voy a decir a mi padre que le prepare una, pero mientras tanto, siéntese. Sí, gracias. ¿Algo más que pueda decir? Pídese un poco de agua, por favor. Ah, claro, sí, todavía tengo agua. Está haciendo un calor, Tremendo. con permiso, está haciendo un calor muy tremendo. Tremendo. Y usted se ve muy Ah, cansado. sí, muy Aquí tiene cansado. agua. Oh. Señor, ¿le pasa algo? Es que acabo de saber la noticia de que a Jesús lo mataron. Y soy un malagradecido, porque él anduvo haciendo milagros, sanidades, sanaciones en el pueblo, y yo era uno de esos que recibió sanidades. ¿Saben una cosa? No, que Yo era leproso. No, era leproso, tranquilo, pero el Señor me sanó. Nadie quería acercarse a mí, nadie quería, y nosotros buscábamos ayuda. Usted sabe, la vida de un leproso es como la vida de alguien con coronavirus, así, de la misma manera. Y aquel hombre nos atendió, aquel hombre no le prestó atención a nuestra condición y nos dio instrucciones. Él dijo, vayan al sacerdote. Y fuimos al sacerdote. Y de camino al sacerdote recibimos sanidad. Yo he sido sano de la lepra. Y yo de la alegría fui al de mi familia a celebrar
a hacer fiestas por ese gran milagro que había recibido. Solamente uno de nosotros fue el que regresó a darle la gloria a Él. Mientras tanto, el resto de nosotros salió a celebrar, a disfrutar el gran milagro. Pero aquel hombre no nos puso condiciones. Él simplemente nos amó como ama a todos aquellos que necesitan. Y estoy muy arrepentido. Por lo que veo, todos hemos llegado tarde. Sí, yo también quería contarle de mi vida. Yo también quería contarle. Qué tristeza. Qué triste. Gracias a ustedes, buena gente. Buenas tardes, señor. ¿Me podría dar un poco de agua? Ay, sí, claro. Tengo algo acá por todavía. Ay, pero se ve bien cansado, agotado también usted. Sí, allá afuera a esta hora hace un calor insoportable. Sí. ¿Quiere más? Porque veo que se terminó toda la agüita. No, gracias. No quiere más. Perdonen la impertinencia, pero los veo tristes, los veo agobiados, los veo desconsolados. ¿En qué les puedo ayudar? Es que usted no sabía, señor. No sabía. A Jesús lo mataron. A mi Jesús lo mataron. Pero no tienen que estar tan tristes. Yo tenía tanto que agradecerle. Yo también tenía que decirle tantas cosas de lo que él había hecho en mi vida. Yo quería conocerle y hablar con él. Simplemente eso. Hablar con él. Usted lo conoció. ¿Seguro? Ah, Él se hospedó hasta en mi casa. ¿verdad? Oh. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Fue una cosa de momento. Él estaba pasando por la calle de Jericó. Cuando yo me enteré, yo quería verlo, yo quería conocerlo, yo quería hablar con él, yo quería hacerle muchas preguntas. Y debido a mi estatura, se me hacía un poquito difícil poderlo ver por encima de la gente. Usted saqueo. Sí, así que Republicano. me Republicano. tuve que subir a un árbol para poderlo ver, Por lo enano que era. por supuesto. Pero ya yo he superado eso de mi tamaño. El Señor te vio grande. Sí, el Señor me vio en la altura. Y cuando me vio, Él me miró directamente a los ojos. Y yo lo miré directamente a sus ojos. Y nos miramos el uno al otro. Y nos penetramos las miradas así el uno al otro. Y Él me dijo: Zaqueo, bájate de ahí, que me es necesario posar en tu casa. ¿Cómo? Casa tuya. Él fue a tu casa, siendo tú un hombre con tan mala reputación, un publicano. Jesús fue a tu casa. Cuéntame, ¿qué te dijo? Hablamos de muchas cosas, pero en esa mirada, cuando Él me vio, lo que yo vi fue amor, compasión, piedad por las almas, por la gente que Él alimentó, por las almas que Él salvó, por las vidas que Él rescató del pecado, por los enfermos. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. A través de esa mirada, Él me demostró todo eso. Pero no debemos estar tristes, porque Él me dijo, de tantas cosas que hablamos, me dijo que Él volvería nuevamente, que lo volveríamos a ver nuevamente. ¿Cómo así? ¿Es eso cierto? ¿Cómo? Salió de su tumba. Salió. Muchacha, ¿Qué es eso? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Denle agua a esa niña. ¿Qué pasó? Es que cuando las muchachas fueron a la tumba, él no estaba ahí. No. La tumba estaba vacía. La tumba está vacía. Hay que ir. ¿Será que Tengo yo puedo tantas ir a cosas que verlo? decirle. Él no me conocía. Sí, Él te conoce. Hoy es día de salvación. ¡Oh!
Gracias, Jesús. Por tus llagas sano soy, por tu cruz soy libre soy, por tu sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Gracias, Jesús. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, has ganado para ti. La muerte vencida está. Resucitaste, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Por sus llagas sano soy, por tu cruz soy libre soy, por tu sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Jesús, gracias, Señor. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Levanta tu voz y dale un aleluya al Salvador. Aleluya. La victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para ti. La muerte vencida está. Resucitaste, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, Señor, que nos limpia. Gracias por tu sangre, Jesús. Cuando puedes decirle gracias, Jesús. Resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando.
ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Aleluya. La victoria está en ti, Jesús. Aleluya. Las ganaron para mí, la muerte vencida está. Oh, gracias, Señor. Resucitaste, sentado en majestad. Eres eterno. Lo que tengo que decir y compartir tiene que ver con el por qué y para qué Cristo resucitó. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta tarde donde tú nos reúnes para celebrar este tiempo en tu presencia, Señor. Toma control de todo. Espíritu Santo, sigue hablando. Aquellos que nos ven a través de Facebook, aquellos que nos ven a través de las líneas sociales, redes sociales. Padre, glorifícate en este lugar y en todo lugar donde se invoca tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. No sé si usted a veces pues se ha preguntado todo esto de Jesús, la Semana Santa. Yo me sorprendo mucho porque hoy día la semana se ha tomado como un tiempo de festividad y no de celebración. Yo creo que Dios siempre quiso que nosotros celebráramos el aspecto de su nacimiento, como también de su muerte, como también de su resurrección. Es un tiempo donde antes de tener festividades y la gente lo coge de fiesta y se olvida de la solemnidad o de el propósito del día. Y yo quiero que aquí los que estamos, ¿verdad? Y los que nos ven puedan entender por qué y para qué Jesús murió y resucitó. Así que rápidamente entendamos por qué tuvo que morir. Jesús tuvo que morir para cumplir con todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento, desde la antigüedad, es más, desde Génesis. Cuando Abraham tomó a Isaac y se lo llevó a sacrificar, ¿verdad? Ese era un tipo de lo que un día Dios iba a hacer con su propio hijo, lo cual hizo. Y dice la Biblia que en aquel momento Dios proveyó por un sacrificio. En Cristo se cumple esa promesa en este tiempo. Estaba profetizado, estaba dicho de que Jesús habría de venir y había de morir. El Mesías iba a morir. Daniel habla de eso, la profecía de Daniel lo menciona y así diferentes otras profecías. Segundo, Jesús tuvo que morir para terminar con todos los sacrificios y ceremonias del sacerdocio. Antes de Jesús había que hacer todo tipo de sacrificio. De hecho,
La gente venía cada año a traer expiación por sus pecados. Jesús vino a terminar con eso. Ya usted hoy no llegó aquí con vacas o con cabros o con ovejas o con tórtolas o con todo tipo de sacrificio para derramar sangre, porque el sacrificio para Dios era necesario de modo que pudiera haber expiación, perdón de pecado. El hombre que no podía entrar a la presencia de Dios sin haber sido expiado su pecado. Jesús vino para cumplir y terminar con el sacrificio. Todos los años, cada momento, el sacerdote estaba sacrificando. Y Jesús venía a terminar con eso. Tercero, Jesús tuvo que morir para identificarse completamente con la humanidad. Usted sabe que la Biblia dice que Él se despojó de su gloria. Jesús se despojó, siendo Dios, se despojó y vino y tomó forma de hombre. ¿Ok? Él vino y nació de una mujer. Y anduvo sobre esta tierra, y la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Porque para poder socorrer a todos los que son tentados de alguna manera u otra. Jesús vino a tomar tu lugar. Y para tomar tu lugar y para que pudiera haber expiación de pecado, para que hubiera perdón de pecado, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de la justificación que viene por Cristo, del perdón que viene por Cristo. Él tenía que tomar forma de hombre, andar sobre la tierra y ser perfecto en todo. ¿Por qué? Porque tú y yo no podíamos cumplir con todos los mandamientos. La humanidad hasta ese entonces no podía cumplir con todas las exigencias de la ley. Jesús tuvo que tomar forma de hombre para venir y hacer el sacrificio perfecto. Jesús tuvo que morir para completar su obediencia perfecta. O sea, Él vino, tomó forma de hombre, pero Él tenía que andar sobre la tierra. Él tenía que demostrar, Él tenía que cumplir que Él era y iba a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino, vio toda su vida en perfecta obediencia a Dios. Vivió toda su vida en perfecta obediencia a Dios. Y de hecho en Juan capítulo 12 versos 27 y 28, Juan 12, 27 y 28, Jesús dijo esto antes, poco de morir, a un poco tiempo antes de morir: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo cual dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La muerte de Cristo Jesús iba a ser algo que iba a dar gloria al Padre. Iba a justificar, iba a hacer un sacrificio perfecto, porque su obediencia iba a ser hasta la muerte y no iba a ceder. Jesús, número 5, tuvo que morir para satisfacer la justicia de Dios. ¿Ustedes entienden cuál era la justicia de Dios? Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, por causa del pecado, no había manera de ser justo delante de Dios. De la única manera que pudiéramos y íbamos a poder ser justificados, como dice la Escritura, iba a ser cuando Cristo, un sacrificio perfecto, pudiera tomar nuestro lugar. Y Él anduvo sobre la tierra sin pecado. Él demostró en Él obediencia perfecta. Y al poder cumplir con su obediencia perfecta delante de Dios, fue el candidato perfecto para morir. El cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto le alaban a Dios? Dice la Biblia que en la cruz, allí estando, agonizando,
al expirar dijo, consumado es, lo cual quiere decir, está todo pagado por completo. Ya no hay más deuda por el pecado. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Jesús tuvo que morir para derrotar el poder de Satanás, el poder del pecado y el poder de la muerte. Eso a mí me llena de gozo. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que vino, uno que se despojó de su gloria, vino y habitó. Y mira, cuando murió despojó a los potestades, a los principados, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos. ¿Cuántos adoran al Señor? Él murió para mostrar, aleluya, su poder sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús venció para que tú pudieras ser más que vencedor. Así que Jesús también tuvo que morir para mostrar el amor de Dios. Dice la Biblia en Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo malos, mira el que está a tu lado y dile, tú eres malo, yo soy malo. Aleluya. O sea, en otras palabras, aún cuando tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por ti. Yo no sé en la condición que tú estabas cuando Cristo vino a tu encuentro. Yo no sé por dónde, qué lugar tú has a lo mejor transitado en tu vida. Pero el amor de Dios se manifestó para contigo en que tú siendo malo, Cristo se acercó a ti, vino a morir por ti. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, Él no escatimó, como decía y como mostraba la obra. Había una mujer adúltera, tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido. Había un hombre leproso, cargado de lepra, lo cual Dios tocó, la sociedad no lo quería, él estaba excluido, pero Dios se acercó a él con amor y lo sanó. Se acercó a ella con amor y la salvó. Se acercó a un publicano, enemigo de la gente, uno que no le caía bien a nadie, y vino y se le reveló. Y no tan solo a él, fue y moró en su casa. Qué tremendo que Jesús no hace excepción de persona. Qué tremendo, porque Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, en lo cual tú y yo estábamos incluidos. Jesús se acercó a la humanidad para traer vida y vida en abundancia. Hoy día la gente vive con esta mentalidad de que Dios permite esto y aquello otro, y que Dios es cruel y que Dios es malo y que Dios es injusto. No. Él hizo todo bueno. La causa de esta debacle y esta condición en que el hombre vive viene por causa del pecado. Pero Él no lo dejó así. Él vino a resolver el problema. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesús vino a resolver tu problema. Jesús vino a resolver tu condición. ¿De qué manera? Al morir en la cruz, para así mostrar el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios tu persona, tu vida, tu familia, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la otra pregunta. Ya sabemos en cierta forma general, de una manera general, por qué Jesús murió. ¿Y por qué Él hizo lo que hizo, el sacrificio? Sobre todo mostrar el amor de Dios para con la humanidad. Ahora, ¿por qué y para qué resucitó? Jesús no podía permanecer en la tumba. Jesús tenía que levantarse de entre los muertos, porque si no, todo lo anterior, todo el sacrificio, todos los padecimientos, todo lo que Él sufrió y padeció iba a ser en vano si no resucitaba. Por eso era importante que Él resucitara.
De hecho, el apóstol Pablo en un momento en su ministerio llegó ante una iglesia que estaba rodeada de personas que estaban incrédulas ante lo que era la resurrección. No creían en que nadie podía resucitar. Ya en la Biblia se había mostrado diferentes ocasiones y ustedes a lo mejor recuerdan el caso de Lázaro. Lázaro murió, pero fue resucitado, pero volvió a morir. Ahora vemos que hay gente en aquel entonces y hoy día hay personas que no creen en la resurrección, que creen que esto es un invento, un cuento de hadas. Pero la Biblia habla de que si Cristo no resucitaba, entonces vana es nuestra fe. No hay por qué estar aquí celebrando algo que no en realidad ocurrió. Pero hay evidencia, hay más que evidencia de que Cristo resucitó. Y por cuanto Él resucitó, nosotros estamos celebrando. Así que lo primero que nos hace entender para qué y por qué Jesús resucitó, primero, porque Jesús mismo testificó de su resurrección. Fíjate, mira lo que dice este verso en Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos capítulo 8, verso 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas. ¿Y qué más? Y ser muerto. ¿Y qué? Y resucitar después de 3 días. O sea, Él como hombre, estando caminando y enseñando a la gente, Él anticipó su muerte. Él dijo: mira, ustedes saben, yo voy a padecer, voy a ser maltratado, voy a ser muerto, pero déjenme decirles algo. Este que está aquí no va a permanecer muerto, al 3er día va a resucitar. Por lo tanto, Jesús estaba dando testimonio de algo que iba a ocurrir. No había ocurrido, pero Él dice en su palabra, y la Biblia dice que Dios cuida de su palabra para ponerla por obra. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así como Jesús prometió y dijo y anticipó que iba a resucitar, así de la misma manera todas sus promesas son en el sí, en el amén. Si Dios te ha hablado algo, si Dios te ha ministrado algo, si Dios te ha dicho algo, tenlo por seguro, Él lo va a cumplir. Porque Él no miente. Él dijo: voy a resucitar, y resucitó. Por lo tanto, era necesario que lo que Él había testificado se llevara a cabo. Era necesario. Inclusive los mismos discípulos, luego que Él resucitó, les dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Eso lo dijeron los que estaban diciendo y atentando que diciendo de que la resurrección no había sucedido, para echarlo por abajo, por el piso. Lo segundo, ¿por qué y para qué Jesús resucitó? Hermano, hay una evidencia grande allá en Jerusalén de que hay una tumba que está vacía. Que fueron y pusieron un cuerpo muerto, pero al 3er día resucitó. Dice allí en Lucas 24:3 que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Y lo confirmaron también los enemigos de Jesús, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. Eso lo vemos en Mateo 25:13. O sea, había una controversia. La gente que lo había matado, la gente que lo había crucificado, no querían que supiera que Él había resucitado. Por lo tanto, se idearon un montón de cuentos para desmentir lo que Jesús había dicho que iba a hacer y que había Dios hecho por medio de su Espíritu Santo, habiéndolo resucitado de entre los muertos. Yo quiero decirte, hermano, que Dios está detrás de su palabra para ponerla por obra.
Esto es importante. El hecho de que Jesús haya resucitado da evidencia de que Dios es un Dios de verdad, un Dios que cumple lo que promete. Eso da evidencia de que tú no estás sirviendo a uno que promete y no cumple. Eso te está dando evidencia de que mejor es estar en Cristo que estar fuera de Él. De que hay algo que viene a tu vida cuando tú le recibes. No tan solo tienes vida, no tan solo tienes paz, no tan solo tienes todos los beneficios de perdón de pecados, justificación en Él, sino que también tienes un Dios que cuida de ti. Él cuida de la obra de sus manos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Fíjate, Jesús demostró al levantarse de los muertos. Y tú sabes que hay mucha gente que en aquel entonces y durante toda la humanidad, la existencia, han tratado de desmentir este evento. Y algunos han dicho que sus enemigos robaron el cuerpo. Algunos han dicho de que hubieron gente que fueron y se robaron el cuerpo. Otros han dicho que sus mismos amigos se robaron el cuerpo. Otros estaban diciendo que él no estaba muerto, que lo pusieron inconsciente allí y después se levantó, removió la piedra y se fue. Y nunca se supo de él. De hecho, se le apareció a los discípulos para engañarlo. Pero nadie vive una verdad basado en un engaño. ¿Usted me está entendiendo? Usted no está aquí viviendo una mentira, usted está viviendo aquí hoy una verdad ratificada por los siglos de los siglos. Fíjate, la verdad es que Jesús se presentó no tan solo a los discípulos, no tan solo a las mujeres. Dice Pablo que se le presentó a él y a 500 más, presentando y dando evidencia de que él estaba vivo. El hecho de que Jesús esté vivo, hermano, esto es algo súper importante. La fe cristiana está fundamentada en la muerte y la resurrección de Jesús. Si Jesús solamente hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, vana es nuestra fe y está anulado lo que tú y yo creemos y pensamos. Pero no tan solo eso, Jesús murió. Y después de haber muerto, al tercer día resucitó. Resucitó para que usted y yo hoy tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Jesús vive. Y por cuanto en Él vive, tú y yo vivimos. Lo próximo, hermano, lo próximo por lo cual Jesús resucitó, los discípulos fueron transformados casi inmediatamente de ser hombres sin esperanza y llenos de miedo después de la resurrección. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Aquellos discípulos que Jesús había invertido 3 años de su vida sobre ellos, los había discipulado, le había enseñado. Con todo y eso que se invirtió 3 años y medio en sus vidas, aún todavía habían en ellos ciertas cualidades que inclusive sabemos que en el momento en que lo fueron a buscar, salieron huyendo, lo dejaron solo. Inclusive uno de ellos lo traicionó. Por ahí hay gente que dice, no, que este hermano, que aquello. Tú sabes, Jesús tuvo el mejor maestro. Adiós, Judas tuvo el mejor maestro. Tuvo el mejor pastor. Tuvo el mejor discipulador. Tuvo el mejor consejero. Tuvo el mejor, usted diga. Sin embargo, hubo uno entre ellos que lo dejó, lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Qué quiere decir esto? No es el pastor, no es el maestro, no es el líder el que hace la diferencia. Es la actitud que tú tienes en tu corazón. ¿Cómo estás tú inclinado a servir a Dios? No empece a qué. ¿Cómo estás tú dispuesto a hacer el peregrinaje que tengas que hacer en Cristo para adorarle y honrarle a Él? ¿Me están siguiendo?
A veces pensamos de que no, que el pastor, no, le echamos la culpa a lo que sea para justificar nuestra condición. No, nuestra condición no depende de la persona, depende de tu actitud hacia Dios. Allí vemos un Judas que su actitud contra Jesús era diferente. Su corazón no estaba totalmente inclinado a él. Y no tan solo él, porque también sabemos de un Juan, sabemos de un Pedro, sabemos de Pedro específicamente, lo negó ¿cuántas? 3 veces. De hecho, yo les hablaba de que el día que Jesús fue crucificado, ninguno de los discípulos se presentó para ayudarlo a cargar la cruz. Tuvo que ser un extraño el que viniera a cargar la cruz. En el momento en que Cristo estaba sepultado, dice que después que murió, Pedro juntamente con otros de los discípulos volvieron atrás. Sí, volvieron atrás. ¿Usted sabe qué? Volvieron a su profesión antigua. Se fueron a pescar nuevamente. Pero el Cristo resucitado volvió al encuentro. Y desde la orilla les volvió a llamar y les volvió a hablar. Y allí Pedro se dio cuenta y dice que se tiró a nado para la orilla. Y allí Jesús ya tenía las brasas y tenía ya el fuego encendido para que pudieran tener una cena. Qué tremendo. Fue allí cuando Pedro fue nuevamente confrontado por Jesús y le dijo: Pedro, tú me amas. Después de haberlo negado 3 veces. ¿Cuántas veces has tú negado al Señor? ¿Cuántas veces te has apartado de Él? ¿Cuántas veces has andado en una manera vana de vivir? ¿Cuántas veces te has descarriado de la verdad? Jesús aún así persiste e insiste que vengas a Él. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Y eso es maravilloso, saber que contamos con un Dios de perdón, un Dios que si el justo cae, Él lo vuelve a levantar, que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Él es el que vino a deshacer las obras de Satanás. Es Satanás el que quiere verte destruido, es Satanás el que quiere verte arruinado, es Satanás y el mundo y aún tu misma carne la que quiere llevarte, mira, a negar al Hijo de Dios, pero Él sigue persistiendo porque con amor eterno te ha amado. Con amor eterno te ha amado. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque Él resucitó y no tan solo resucitó, sino que fue exaltado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que hoy día Él está a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, de donde rige, gobierna y mira, desde allá intercede por ti. Tú y yo somos privilegiados. Tan solo por la resurrección de Cristo, Él triunfó sobre la muerte. ¿Cuántos alaban a Dios? Él triunfó sobre el pecado. Él triunfó sobre el diablo. Satanás, dice la Biblia, que no puede tocarte porque nosotros estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, el diablo no le toca. Aleluya. Tú y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Tú y yo estamos comprados a precio de sangre y para Dios somos valiosos. Y eso es maravilloso, porque hoy día Cristo está a la diestra de Dios. Y no tan solo eso, Jesús murió y resucitó y dijo: no los voy a dejar huérfanos, voy a estar con ustedes. Les daré el Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que los guíe, para que los guarde, para que los dirija, para que los consuele, para que los haga entender y conocer las promesas que tengo para con ustedes. Qué maravilloso saber que Jesús nos dejó equipados, completos. Pablo dice que en Él estamos completos. Póngase de pie. Dios completó su obra en la cruz del Calvario al ser muerto en la cruz. Y Él dijo: consumado es.
está pagada la deuda. Pero faltaba algo. El diablo en ese momento pensó que estaba de fiesta. Maté al Hijo de Dios. Triunfé sobre él. Mi muerte lo aniquiló. Pero fueron 3 días donde Jesús fue y cogió la cautividad que estaba cautiva y la libertó. Allá les habló y les dijo: yo había prometido, ustedes no me vieron, pero aquí estoy, el Hijo de Dios. Y vine para que ustedes también sepan que yo soy el Mesías prometido, y he venido para que ustedes también entiendan que yo soy la vida, la resurrección. Que nadie, aleluya, que haya creído en mí, aunque esté muerto, dice Dios, va a vivir. Y luego resucitó y al tercer día venció sobre la muerte. Qué tremendo saber que nosotros estamos de aquel que es más que vencedor. Qué tremendo es saber que tú y yo vivimos al lado de uno que derrotó la muerte. Derrotó la muerte. O sea, yo soy uno de los que vive porque mi rey vive. Usted es uno de ellos. Usted conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más importante que hay. Saber que vivimos para Él. Y si vivimos para Él, también moriremos para Él. Y sabemos que si morimos para Él, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así como Él resucitó, tú un día vas a resucitar. Hay personas que han muerto sirviendo al Señor, pero un día no van a permanecer en la tumba. Un día se van a vestir de incorrupción para volver a vivir como Él vive. Es interesante, hermano, es interesante que Él tenía que morir. Dice la Biblia, si el grano de trigo no muere, no puede llevar mucho fruto. Era necesario que Él muriera. ¿Para qué? Para que pudiera entonces despojarse de este cartucho que estaba corrupto y vestirse del nuevo hombre, uno conforme a la imagen de Dios, uno que podía ahora entrar a la gloria de Dios y allí poder decir: aquí estoy y estoy representando a todos aquellos que creen en mí. Y todos aquellos que creen, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos le han dado su vida a Jesús? Dice la Biblia que un día seremos levantados, que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice la Biblia que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Que un día tú y yo nos vamos a vestir de inmortalidad. Eso lo promete la Biblia. Porque en Cristo pasó. Y Él era el primero, el que iba a tener que comenzar todo esto. O sea, con Cristo, ustedes saben que habla la Biblia, hay un nuevo pacto, hay un viejo pacto y hay un nuevo pacto. Hay un viejo testamento y hay un nuevo testamento. La cruz marca el centro de donde hay la transición de lo viejo a lo nuevo, de la muerte a la vida, ustedes me están entendiendo, hermano. Usted está entrando en la dimensión del reino de Dios que hace todas las cosas nuevas. Por lo tanto, usted hoy disfruta de nuevas y mejores promesas. Usted y yo tenemos una promesa bienaventurada. Y es que un día nuestro Redentor va a aparecer y va a venir por ti y por mí. Por todos aquellos que estén preparados. La muerte vencida está. Resucitaste, Dios. Sentado en majestad, eres eterno Dios.
Qué bueno que sabemos que Cristo venció. Dicen amén. Levanta tus manos. Y di conmigo: Señor, gracias. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Gracias porque viniste a mi encuentro. Yo no te buscaba, pero tú viniste a mi encuentro. Tú viniste, Señor, y diste tu vida para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Señor, viniste a tomar nuestro lugar, el lugar de la humanidad, el lugar de todos los que habíamos pecado, y por cuanto habíamos pecado estamos destituidos de tu gloria. Gracias, Señor, porque tú llegaste para que tuviésemos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Somos dichosos en ti. Somos bienaventurados en ti. Somos completos en ti. Padre, tenemos todo, nada nos falta. Todo lo que pertenece a la vida, todo lo que nos, aleluya, que pertenece a esta vida, todo nos ha sido dado por tu divino poder. Señor, gracias, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y por eso te adoramos